Bueno, ya son las 9:15. Yo creo que igual vamos a dar por iniciada la sesión del día de hoy, eh, para no retrasarnos mucho en el programa, la agenda que tenemos hoy. Así que muchísimas gracias a todos por la participación, por los que están llegando. Vamos a ir también dando pues entrada a las personas que van a ir llegando. Mm, entonces, muchísimas gracias por venir a el webinar de Conoce tu Paisaje. Es el tercero que tenemos de esta serie de webinars sobre el paisaje de la Sierra de Tapalpa. El día de hoy vamos a tener webinar apuntes sobre el fuego y sus impactos. Nos va a, nos va a acompañar Citlali Cortés de la KFW. Entonces, yo lo que les propongo es lo siguiente, y para que sepan todos, estamos grabando la sesión del día de hoy y también estamos haciendo una transmisión en vivo por Facebook. Para las personas que están en Facebook, no duden en dejar sus preguntas en comentarios. Y aquí, para las personas que estamos aquí en Zoom directamente, también, por favor, no duden en dejar sus preguntas en el chat para el final de la sesión. Entonces, aquí el servidor Gustavo Rojas, olvidé presentarme al principio, Gustavo Rojas de Rainforest Alliance. Vamos a empezar el día de hoy. La agenda que tenemos vamos a empezar con una presentación de la iniciativa que está promoviendo Rainforest Alliance en el paisaje de la Sierra de Tapalpa. Una presentación que va a hacer el gerente del proyecto, Santiago Machado. Luego de esta presentación, pues ya vamos a pasar directamente al tema de fuego. Les recuerdo, por favor, si se pueden registrar a las personas que van llegando en la lista de asistencia que tengo en el chat. Entonces, si les parece, entonces damos inicio, le damos entrada pues a Santiago Machado, el gerente de nuestra iniciativa Landscape en la Sierra de Tapalpa de Rainforest Alliance. Hola Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, buen día a todos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por darse la oportunidad de estar con nosotros un ratito para dialogar respecto a justo un tema que ha sido de mucha relevancia para el paisaje de Sierra de Tapalpa y es efectivamente el fuego, ¿no? No voy a tomar mucho tiempo para poder escuchar mejor a Citlali. Respecto a la iniciativa, bueno, pues lo que puedo decir es, sabemos que nos estamos enfrentando a un futuro que puede ser muy incierto, ¿no? Respecto a toda la crisis que estamos teniendo, en este caso climática, toda la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua, la pérdida de bosques, y de esta manera nos está impactando a todos, ¿no? Estos son problemas que se reconocen como problemas de gran alcance y que no pueden ser atendidos de manera individual, ¿no? Solamente por unos individuos o por ciertas comunidades o localidades o solamente las empresas o iniciativa privada o por gobierno. Requiere que veamos más allá, ¿no? De estas de nuestras propias fronteras, ¿no? Ya sea una huerta, una granja, una parcela, una unidad de producción, ¿no? Para entender que eso requiere pues una aproximación de una escala mucho mayor, ¿no? O sea, hay que verlo más desde el punto de vista de cómo afecta no solamente a esa unidad de producción, sino a la comunidad o a toda la cadena de suministro, ¿no? De qué manera se producen estas materias primas, se transforman y de otra manera son consumidas, para comprender, digamos, toda la cadena de causas y efectos que requiere y que trae la manera en la que aprovechamos el patrimonio natural que tenemos, ¿no? Entonces es súper necesario trabajar de forma interconectada y para esto pues es necesario entender que los paisajes pueden ser una unidad de gestión interesante y con una aproximación, digamos, bastante viable para entender que los procesos que suceden en estos espacios están interconectados y que es necesario observar esta complejidad y esta interconexión para de alguna manera entonces tomar mejores decisiones respecto a los esfuerzos que llevamos a cabo de manera coordinada, ¿no?
Y en el caso de Sierra de Tapalpa, el fuego ha sido uno de los elementos, pues yo diría protagonistas. De alguna manera, sabemos que el fuego ha sido utilizado como una herramienta para las actividades agrícolas, ¿no? Y también, pues hemos visto que el manejo o el uso del espacio forestal se ha ido modificando en el tiempo. Y esto ha tenido repercusiones tanto buenas como malas. Entonces, sin la intención de pensar en el fuego como un elemento positivo o negativo, es simplemente un elemento que forma parte del ecosistema, del paisaje, y por eso queremos abrir, ¿no?, este espacio de diálogo. Y bueno, pues yo agradezco muchísimo a Citlali Cortés que nos acompañe en la mañana de hoy para que pueda ayudarnos a abrir esta reflexión, ¿no? Y bueno, pues sin más, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Citlali, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Santiago, por este resumen del proyecto en la Sierra de Tapalpa. Estamos adelantando con Rainforest Alliance, financiada por USAID y BHP. Tal vez agregar también que esta es la primera de dos sesiones que vamos a dar sobre el fuego. Realmente era un tema que abarcaba tanto que decidimos dividirlo en dos, haciendo una pequeña, digamos, introducción a los temas de fuego en la sesión de hoy con Citlali. Y el próximo viernes, a esta misma hora, mismo canal, vamos a estar haciendo una segunda sesión que va a entrar, digamos, más directamente en cuáles son esas acciones que se están realizando en el paisaje de prevención, qué se puede hacer como desde la perspectiva del ciudadano y pues, digamos, más digamos, sobre el paisaje. Entonces, recordarles que de hoy en 8 días, hasta en una hora, también vamos a tener la segunda sesión para que por favor no se la pierdan los que quieran participar. De nuevo les recuerdo, en el chat dejo de nuevo la lista de participación, por favor los que puedan, por favor, registrarse. Y entonces damos entonces el espacio a Citlali Cortés. Citlali ha trabajado en el campo de la ecología, manejo y conservación de bosques templados por más de 20 años, desde la gestión del manejo, la ciencia y la cooperación internacional. Su experiencia de trabajo incluye haber sido asesora técnica para USAID, subdirectora de una reserva de biosfera, oficial de programas de WWF, investigadora coordinadora técnica para el programa 3 de Rainforest Alliance en México. Desde el 2015 es coordinadora sectorial de biodiversidad y bosques para la Oficina de México de KfW, el Banco Alemán de Desarrollo. Sus áreas de interés y trabajo siempre han estado conectadas a la gestión comunitaria del territorio, incluyendo su conservación, con un especial interés en la ecología del fuego. Obtuvo doctorado en Ciencias Forestales de la Universidad del Norte de Arizona y una maestría forestal en la Universidad de Yale y la Ingeniería de Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara. Citali, pues muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y por este espacio que nos das. De nuevo lo recuerdo a las personas que quieran poner algún tipo de pregunta, hacerlo en el chat o dejarlo en los comentarios de Facebook. Sin más, te dejo el micrófono. Citali, muchísimas gracias. Súper, gracias. No, pues gracias por la invitación. Un muy intenso inicio de mañana. Literalmente on fire. Así que bueno, muchas gracias de verdad por la invitación. Siempre es muy agradable poder tener intercambios profesionales. Veo aquí algunas personas conocidas, algunos nombres conocidos, y en verdad espero que esto no vaya a ser como súper repetitivo de cosas que ya han escuchado, me daría un poco de pena. Como somos tan poquita gente, quizás, Gustavo, nos podemos animar a que usen las manitas e interrumpan durante la presentación. Bueno, no interrumpan, a que pidan la palabra para tener como algo un poco más flexible, un diálogo. Y si no me funciona, entonces ya volvemos al formato que habíamos quedado de dejar las preguntas al final. ¿Sale? Vamos a ver si funciona. Perfecto. Ok, Bueno. ya tengo sí, ya vi que ya tengo. Ok. Listo, bueno. Ya se ve el formato de presentación, ¿verdad? ¿Sí? Ok, va, muy bien. Bueno. Sí, ya se ve en formato de presentación. Muy bien, muchas gracias. Listo. Bueno,
esta frase de bienvenidos al piroceno es algo que me gustó mucho de una presentación de Steve Pine, que es un historiador del fuego, bueno, el historiador del fuego, el papá de la historiografía del fuego, y tal cual, ¿no? Combina como dos temas de la cultura pop, ¿no? Este de bienvenidos al piroceno, y el otro es de Game of Thrones, la referencia de el invierno no va a llegar, ¿no? El invierno no viene, estamos realmente en una época en la que estamos viviendo ya los efectos de la crisis climática, del tibiamente llamado cambio climático, que en realidad es una crisis climática, una crisis de acción climática que, pues no, como vimos, lo que no resultó de Glasgow, pues realmente nos está como confrontando con las malas decisiones de política pública y la inacción de parte de gobiernos, la falta de compromiso de empresas, de gobiernos, etcétera. Entonces, si el invierno no viene, no lo vemos venir. Justamente platicando con mi esposo el otro día, que vivió mucho tiempo en Montana, me dijo que se comunicó con uno de sus amigos y le dijo que en pleno invierno, lo que debería de ser como la época más fría del año en esas latitudes, están una temperatura, o sea, las noches no están ni siquiera congelando, la temperatura no está bajando de cero, que es súper impresionante. Esto tiene efectos ecológicos que inciden en temas desde plagas forestales, temas de combustibles forestales, y nos induce, nos mete cada vez más como en este tema de una variabilidad totalmente fuera de los rangos conocidos, ¿no? Entonces, realmente sí vivimos en una etapa de crisis climática y bueno, los incendios tienen muchísimo que ver con esto, como voy a tratar de mostrar a lo largo de esta presentación. Y bueno, además de todo el tema de antropización de los paisajes, esta serie de incendios que hubo en Colorado hace unos días, incendios de pastizal que se brincaron a zonas urbanas, es súper indicativo de hacia dónde vamos, que realmente es de miedo, ¿no? Fueron incendios de pastizal en pleno invierno, después de una sequía que duró básicamente todo el verano. Parece que fueron vientos muy fuertes que causaron igniciones en líneas de conducción eléctrica. El pastizal cargó el fuego hacia las zonas urbanas. En este clima de vientos inesperados, pues se propagó el fuego, no había nieve en el suelo y entonces se quemaron no recuerdo ya ni los daños ni nada en términos de área ni de infraestructuras y demás, pero pues ciertamente son incendios totalmente fuera de lo que se podría predecir. No son incendios, digamos, normales, esperados dentro de la ecología de esos paisajes, sin el componente de antropización y el componente urbano, ¿no? Entonces, es un poco, podría ser una fotografía de hacia dónde nos estamos dirigiendo si no prestamos atención a como estos focos ya rojos que estamos viendo en todos lados y que ciertamente sí podemos contribuir a por lo menos reducir el riesgo de esos incendios desde el manejo de paisaje, desde el manejo inclusive de los territorios urbanos y semiurbanos, ¿no? Entonces, bueno, con eso entro a la agenda. Más o menos esto es de lo que trataré de hablar voy a tratar de irme un poco rápido para así tener espacio de diálogo, pero si alguien levanta la manita con los botoncitos que hay en las ventanas de cada persona, podemos intentar tener un diálogo y que hagan preguntas como voy sobre la marcha, ¿sale? Bueno, empezamos con el primer punto, que es el fuego. Para quien esté más o menos familiarizada con los temas de incendios, Steve Pine también diría que a la gente que trabajamos en temas de incendios nos gustan mucho los triángulos. Y sí, es cierto, hay muchos triángulos por todos lados. Y pues es el triángulo original que muestra cuál es el proceso. Del lado izquierdo está el proceso físico del fuego, los elementos que se requieren para que haya fuego, ¿no? Desde una perspectiva un poco más teórica. Pues se necesita oxígeno, se necesita calor y se necesita combustible. Y si eso lo traducimos a los ecosistemas, tenemos un
algo un poco más complejo. Me gusta mucho este gráfico de Pausas y Kili, que sí es un poco más complejo de interpretar, pero espero poder explicarlo bien. Si traducimos estos elementos de este triángulo hacia este lado, hacia el lado derecho de la pantalla, pues van a ver que tenemos más elementos, ¿no? Sí que tenemos se requiere siempre una fuente de ignición, ¿no? Algo que inicie el fuego, pero el fuego como un proceso ecológico va a tener que ver mucho, digamos, cómo se expresa con lo que aquí llaman la estructura de los combustibles, es decir, qué se va a quemar, cómo se va a quemar, qué hay disponible en la vegetación, en el espacio, en el territorio que se quema a partir de esa fuente de ignición. Y esto pues tiene que ver también con la productividad primaria de la vegetación, que está relacionado a pues, una serie de factores físicos y biológicos, ¿no? El tipo de comunidades que encontramos en un sitio, el tipo de cuánta precipitación hay, en fin, como otros factores que nos llevan a la expresión, digamos, en la vegetación misma. Y pues la temporalidad, ¿no? Hay sequías, qué tan frecuentes son, llueve mucho, llueve poco, cómo se ha comportado esa temporalidad en épocas recientes, etcétera. Entonces, pues estos son más o menos los elementos que llevan a que haya o no fuego en los ecosistemas. Siempre hay una pregunta de desde cuándo esto, y todo esto estoy presentando obviamente como décadas de investigación en 3 diapositivas, así que de todo esto hay muchísima información disponible, yo puedo compartirles al final, creo que está mi correo por ahí, si no, con gusto lo puedo poner en el chat. Hay muchas fuentes, yo tengo artículos que puedo compartir, hay libros en donde podemos como entender cuáles son lo que se acepta ya casi como hechos, en dónde están los puntos de debate, etcétera, ¿no? Pero sí se acepta ya más o menos como un hecho que básicamente los incendios en la vegetación del planeta están presentes desde hace muchos millones de años, desde que empiezan a emerger las plantas con estomas, ¿no? Desde que empieza a cambiar la atmósfera terrestre, donde hay disponibilidad de oxígeno, y empiezan a evolucionar seres vivos que pueden vivir en esas condiciones atmosféricas, y tenemos fuentes de ignición, tenemos los 3 lados del triangulito básico. Tenemos oxígeno, tenemos combustibles generados por las plantas, y fuentes de calor que se manifiestan como atmosféricamente con rayos, y también erupciones volcánicas y otra clase de procesos físicos que ocurren en la Tierra, ¿no? Entonces, este artículo es muy lindo, este artículo de Jordi Pausas y John Keeley, y también lo puedo compartir, lo puedo mandar ahí a Gustavo si alguien lo quiere. Y bueno, aquí también yo creo que aquí como parte de la fuente de ignición es donde ya empezamos a entrar en el territorio más gris de los debates sobre la presencia humana, la evolución del fuego en ecosistemas con y sin presencia humana, y una serie de preguntas, ¿no?, que surgen a raíz de la manifestación del fuego como una perturbación ecológica. En México, ¿verdad?, hay presencia humana desde hace muchos miles de años, y hay ecosistemas que tienen, digamos, que producen combustibles que corresponden, y tenemos también condiciones, digamos, propicias para para que el fuego surja como una perturbación. El fuego en México se ha utilizado como una herramienta de manejo del paisaje, sobre todo agrícola. Bueno, desde la sedentarización de los grupos nómadas que dejan de cazar y empiezan a desarrollar
especies, desarrollar cultivos que se convierten en la fuente de alimento, en una fuente mucho más segura, no tienen que andar persiguiendo animales por los llanos. Entonces el fuego surge como o se utiliza como herramienta de manejo que yo, y bueno, no solo yo, hay gente que se dedica realmente a la investigación de esto, de la presencia humana en los paisajes en México. Yo, por ejemplo, cuando hice mi tesis de doctorado, la hice sobre una reconstrucción, o parte de mi tesis fue estudiar los regímenes de incendios en el norte de México, en el noroeste, en Chihuahua, y en sitios remotos de la Sierra Madre Occidental encontramos evidencias de presencia humana y de la práctica de agricultura desde hace unos 2000, 3000 años. Entonces, el uso del fuego como una herramienta para el tipo de agricultura que se practica en México, todavía, la agricultura de rosa tumba quema, tiene un elemento en el que el fuego se utiliza para quemar lo que queda en los campos de cultivo y que esos nutrientes se mineralicen y se reincorporen al suelo para producir cosechas en el próximo ciclo agrícola, ¿no? Entonces, como resumen, la presencia del fuego en los paisajes y territorios mexicanos pues está vinculada a la presencia humana, que está demostrado pues que en México tiene algunos miles de años, ¿no? Entonces, y bueno, aquí sí el debate es qué tanto de esta fuente, de estos incendios agrícolas se pasan a las montañas y cómo es que, o si ha habido procesos de evolución, de coevolución de los sistemas forestales, de las especies forestales con el fuego. Y encontramos en México especies que ciertamente sí les gusta, digamos, quemarse, son un poco, hay especies que realmente necesitan el fuego para, por ejemplo, abrir cono y liberar semilla, en el caso de algunas especies de pino que requieren de esto. Hay especies que están simplemente adaptadas al fuego, que desarrollan cortezas más gruesas, especies que se propagan después de un incendio, que empiezan a rebrotar de raíz, que empiezan a rebrotar de tallo. Inclusive vemos en algunas especies, yo tengo fotos impresionantes de, digamos, patrones que yo nunca había observado en pino. Yo vivo en el Estado de México, en el eje neovolcánico, y tengo una fotografía de un pino, que no me sé la especie en este momento, pero es una rama en la que están rebrotando, están tomando la dominancia, ramitas, porque la rama se cayó durante un incendio, ¿no? Entonces, la plasticidad de las plantas es impresionante. Hay una gran variedad de respuesta a los incendios que suele ser de adaptación o de requerimiento de que haya incendios o de que haya calor para que se salgan las semillas y demás, lo cual pues es evidencia indirecta de que estas especies pues requieren de incendios, ¿no? Hay un rango enorme de tipos de incendios que también hay ramas de la ecología de incendios y del estudio de los incendios en tierras silvestres que se dedican a estudiar justamente la severidad, la intensidad con la que se expresan los incendios en el terreno. Para darles un ejemplo así rápidamente, esta es una lámina que me prestó Enrique Jardel. Estos son puntos de calor de incendios de vegetación registrados en la primera quincena de abril del 2021, o sea, la mitad del planeta o más, así, a ojo de cubera, pues se está quemando, ¿no? Digamos, en el hemisferio norte, pues empieza a ser ya como el punto más álgido de la temporada de secas en nuestras latitudes. Listo. Entonces, pues, sí que hay... perdón, vamos a entrar en el punto 2, que es el de ya cómo se expresa esta diversidad del fuego en México. Les voy a mostrar un mapa que tiene los ecosistemas terrestres y combustibles asociados a estos ecosistemas terrestres y sus regímenes de fuego más o menos, y hablar un poquito de territorios y biodiversidad en función del fuego, ¿no? Como este otro elemento de la gente como un elemento
las poblaciones humanas como un elemento que incide sobre todos los, algunas de las caras de el triángulo y el cuadrángulo del fuego que les mostré. Este es un mapa muy, digamos, teórico en el que se combinan tipos de vegetación. Yo nada más como para resumirlo, para darles un poco una clave, los verdes muestran los bosques de pino, pino encino propiamente, y otras plantas de la familia de tipo coníferas, cipináceas y encinos y demás, que como se ven están distribuidos pues en la Sierra Madre Occidental, en esta parte donde tocan la Sierra Madre del Sur y el eje neovolcánico, ahí donde están ustedes, en el occidente de México, el eje neovolcánico, algunas partes de la Sierra Madre Oriental y Sierra Madre del Sur. Estos son ya más bien como los bosques propiamente de encino. Estas son las selvas, perdón, la vegetación de zonas áridas, estos son pastizales y estas son otro tipo de vegetación. La vegetación pues obviamente está muy relacionada a lo que mostraba en los triángulos, al tipo de combustible que se genera, y también tiene que ver con el tipo de régimen de incendios. Entonces, de este mapa básicamente lo que vemos así es pues un mosaico enorme en el que tenemos justamente como muchos pequeños componentes de este mapa que no necesariamente se expresan como un mismo régimen de fuego en el campo. Entonces, esto es un reto bien grande para el manejo de incendios en México. Tenemos en algunas partes, por ejemplo, hacia el lado de Autlán, tenemos partes donde hay selva baja, que es súper sensible a los incendios forestales, es un tipo de vegetación al que no le gusta quemarse, en donde se usa mucho el fuego, y a lo que me refiero con que no le gusta quemarse es a que su respuesta al fuego puede ser pérdida de especies, empiezan a introducirse invasoras, por el tipo de composición que tienen, ¿no? Y esto a veces lo encontramos en contacto hacia laderas más altas con encinares que sí les gusta quemarse, que sí tienen, digamos, características que permiten que las especies que componen esas comunidades vegetales tengan una respuesta positiva inclusive al fuego, ¿no? Y luego ya más hacia arriba tenemos los bosques de pino y bosques de encino, que esos también les gusta quemarse y en algunos casos requieren de incendios, ya están adaptados a cierta como recurrencia cíclica de los incendios que justamente elimina las capas de combustibles y permite que el bosque siga como con su proceso de desarrollo, ¿no? Y bueno, pues además tenemos en México, pues México, espero que quienes están aquí presentes sepan que México, vivimos en un país megadiverso, vivimos en un país en donde tenemos una incidencia en territorios de un montón de factores que nos permiten decir que es un país megadiverso. Esto quiere decir que hay mucha diversidad de especies, de comunidades, hay riqueza de especies, hay acervos genéticos bien importantes para la biodiversidad global. Estos son como diferentes mapas de diferentes propuestas de mapeo hechas en diferentes tiempos. Esta ya es un poco viejita, son áreas prioritarias para la conservación terrestre que en algún momento se utilizaron para planificar el diseño de las redes de áreas protegidas en el país. Tenemos áreas importantes para la conservación de avifauna, tenemos áreas prioritarias para la conservación de diversidad florística, y pues lo que podemos ver también así a ojo nada más es que hay muchos elementos dentro de todos estos mapas, lo cual nos quiere decir que hay mucho empate, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones de gestión, entre las que se incluye el manejo del fuego. Y por otro lado, pues tenemos que en México, justamente como dije, la gente, las poblaciones humanas, tanto como un factor que incide en la disponibilidad de combustibles, que incide a veces en el tipo de vegetación que encontramos en los sitios, también la tenencia de la tierra
es al menos 50% de bosques y tierras silvestres de México pertenecen y son manejadas por comunidades, tanto pueblos originarios como ejidos, que tienen prácticas, que tienen conocimiento tradicional, que tienen una presencia activa en el territorio, y también son un poco como están en la frontera de ser un factor de incendios, de gestión de los incendios, de manejo del territorio, pero también como un factor que incide en estos elementos naturales, perdón, en estas condiciones que tenemos que tener en este famoso triángulo del fuego, ¿no? Entonces la gente está con una patita de un lado y otra patita del otro, como un factor activo de la gestión de incendios y del manejo del territorio, pero también como un factor causal, ¿no? A través de las prácticas agrícolas, prácticas de manejo del paisaje, etc. Y con eso nos pasamos a el punto 3, que es el fuego, ¿no? Generalmente cuando vemos los titulares de prensa, es así como el fuego es muy malo y hay que acabar con él. Entonces yo propongo que veamos, ay, perdón, no le cambié, bueno, disculpen que está en inglés, debería decir el fuego bueno y el fuego malo, ¿no? Y este es un muy mal intento de hacer un emoji con una flamita, este es un fuego contento y este es un fuego enojado. El fuego que hace bien es el fuego para el que tenemos evidencia histórica que existe, que se encuentra dentro de lo que llamamos el rango de variabilidad histórica, es decir, que digamos, se comporta normalmente, de acuerdo a lo que sabemos en función de la información que se ha generado para los sitios, ¿no? O inclusive de otros sitios que nos ayuda a derivar hipótesis. Y contribuye al equilibrio dinámico de los ecosistemas naturales y a la generación de bienes y servicios ambientales, ¿no? Un bosque sano muchas veces en México está vinculado a la presencia de incendios de baja severidad que acaban con las capas de combustibles finos y que permiten que se establezca el renuevo, que permitan que haya regeneración de las especies de acuerdo a la ecología sucesional de cada sitio. Esto quiere decir, los bosques van cambiando en la historia y entonces entran unas especies, se van otras, y el fuego contribuye a que se mantengan, digamos, estos ciclos naturales de los bosques, ¿no? Y por lo tanto, al mantener los bosques en estas condiciones, se mantiene la generación de bienes y servicios ambientales que utilizamos la gente, ¿no? Desde madera, agua, suelo, paisajes que utilizamos para la recreación, etcétera, ¿no? Entonces, ese es como el fuego bueno. Y el fuego bueno también, me falta un elemento aquí, bueno, perdón, aquí está, es que sí que hay evidencia histórica de que hay prácticas de manejo de fuego desde hace miles de años en comunidades, en primeras naciones que han habitado Norteamérica desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces todo está vinculado y lo que nos lleva es como a tener un bosque feliz. Aquí muestro una fotografía de un bosquecito aquí cerca de donde yo vivo. Fue un incendio superficial que se está llevando algunos arbolitos delgados, está haciendo un poco una función de aclareo, quema algunos de los combustibles disponibles en el sotobosque, y este bosque seguramente, no tomé una foto ya después de las lluvias, pero seguramente se recuperó bastante bien de este incendio, ¿no? Y por otro lado, el fuego que no es tan el fuego malo, digamos, está asociado a alteraciones humanas, a procesos ecológicos locales y globales, es decir, la crisis climática afecta a los sitios de manera diferente y está fuera del rango de variabilidad histórica, causa daños ecológicos de corto, mediano y largo plazo, incluyendo la afectación de la generación de bienes y servicios ambientales. Es decir, esto obviamente pues, es una visión muy antropocéntrica, nos afecta en temas de producción de agua, de pérdida de deslizamiento de suelos. Aquí no vienen los daños económicos, pero pues también, como sabemos de algunas partes del mundo, afortunadamente en México todavía no hay estos incendios con tremendos daños de infraestructura.
y de pérdidas desde vidas humanas hasta patrimonios familiares, patrimonios comunitarios, etcétera, ¿no? Pero sí que lo estamos viendo, por ejemplo, en el incendio de Cumbres de Monterrey del año pasado, que sí se llevó comunidades, pueblos, etcétera, ¿no? Y bueno, los números, digamos, negros de cada temporada de incendios que desafortunadamente pues también incluyen la pérdida de vida humana, de combatientes, de gente que también no puede salir del incendio, etcétera, ¿no? Entonces, sí que hay incendios buenos y hay incendios malos, y parte de nuestro deber como ciudadanía es entender un poco cómo es nuestro entorno y si hay incendios, si no hay incendios, por qué no hay, por qué sí hay, y tratar de hacernos como más responsables de por lo menos entender para presionar a las autoridades para que se haga lo debido, ¿no? Y pues en este tema también hay como una serie de prácticas que nos conviene adoptar como sociedad, y otras prácticas que representan visiones ya un poco caducadas de qué hacer respecto al fuego, ¿no? Y pues sí, justamente tenemos un poco como control contra manejo. Control es, básicamente refleja como las políticas de supresión que sí que han habido en México, aunque afortunadamente no tan bien implementadas en territorio, lo cual nos ha llevado a que todavía se mantengan muchos ecosistemas más o menos dentro de su rango de variabilidad histórica. Pues el control es lineal, es simple, está centrado básicamente en la supresión, una receta para todo el país, que como les mostré en ese mapa de camas de combustibles, pues es un país súper diverso, con diferentes regímenes, con ecosistemas que tienen, digamos, diferentes necesidades de gestión, ¿no? Y obviamente de políticas públicas vinculadas a esa gestión. Y por otro lado, pues el manejo pues es complejo, se basa en la mejor información disponible, que puede ser un montón de cosas, ¿no? Claro que entre más investigación haya, entre más se conozca, entre más esté documentado el conocimiento que hay sobre un sitio, pues mejores decisiones se van a tomar. Esto no solo es información científica, puede ser información empírica. En muchas ocasiones en México, la gente que ha combatido incendios o la gente que conoce los territorios son fuentes súper importantes de información para alimentar la creación de programas de manejo a nivel local o a nivel regional, ¿no? También los objetivos que se tienen, ¿no?, de manejo de fuego. El fuego nos puede ayudar a restaurar sitios, a generar hábitats, a mantener la producción de bienes y servicios ecosistémicos, etc. Y bueno, ya un poco como para cerrar esta sección y ya empezar a cerrar la presentación, pues yo siempre me gusta hacerme estas preguntas, ¿no? Sobre todo en comparación con los países del norte de la región, con Estados Unidos y con Canadá, que cada año presentan incendios más fuera del rango de variabilidad, que tienen más severidad en sus impactos, que presentan o representan costos enormes de manejo, de reconstrucción, que afectan, como dije, infraestructura, vida humana, etcétera. ¿Cómo vamos en México, no? Yo siento que sí, que todavía seguimos un poco, o la perspectiva oficial sigue siendo más en la supresión que realmente en el manejo, aunque han habido muchísimos avances en la generación de conocimiento, en la generación de sistemas que nos permitan entender mejor y planificar mejor la respuesta al fuego en los ecosistemas. Pues los presupuestos son inadecuados, definitivamente. Cada vez tenemos más ecosistemas que están empezando a irse más allá de su rango de variabilidad histórica, es decir, hay más sequía, hay más variabilidad en la precipitación. Podemos tener un evento de precipitación que acumule
la cantidad de agua que se hubiera precipitado en un mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que estamos como viviendo ya los efectos de esta crisis climática, ¿no? El tema de presencia de descortezador que puede estar vinculada a cambios ya en la temperatura, a nivel de sitio que permiten que haya más infestaciones, o quizás la falta de incendios justamente, o que debido a la supresión de incendios ya hay sitios que empiezan a tener como efectos de las prácticas de supresión. Hay como muchísimas preguntas al respecto. Y bueno, claro, vivimos en una situación de crisis climática a nivel global en la que sí, ya dije todo esto, ¿no? Hay un incremento en las temperaturas y eventos climatológicos severos, lo que lleva a incrementos en la disponibilidad de combustibles, y esto lleva a un incremento del riesgo de incendios fuera del rango de variabilidad histórica, es decir, incendios que no corresponden a lo que esperamos para un sitio. Y todo esto sí que lo tenemos documentado científicamente ya para bastantes sitios en México. Hay toda una rama de estudios dentro de las ciencias forestales, la dendrocronología, que nos permite entender realmente a través de la obtención de muestras de los árboles directamente, de reconstruir la historia climatológica de un sitio, nos permite reconstruir la historia de incendios de un sitio. Entonces esto sí que lo sabemos ya más o menos bien para muchos lugares de México, sobre todo para bosques templados de pino, que lo conocemos ya para el país, como dije. Y por otro lado tenemos siempre a los como 50 millones de súper expertos y expertas en incendios forestales que habitan en las zonas urbanas, que siempre están haciendo presión y opinando realmente sin entender muy bien cuál es el problema. No, ese es el caso aquí está una fotografía de esto. Se quemó en el incendio del año pasado. Y pues del otro lado, aquí se puede ver la M de Monterrey, creo que es. Del otro lado está la zona urbana del otro lado del Porteaguas está la zona urbana de Monterrey, y la gente de las zonas urbanas realmente hace muchísima presión para que haya supresión de incendios en lugar de manejo del fuego, ¿no? Y lo dije un poco como irónicamente, esos son los 50 millones o 60 millones de personas que siempre tenemos como expertos y expertas en manejo de fuego, que opinan y hacen presión, muchísima presión a las autoridades por retomar prácticas que realmente deberíamos estar cambiando. Esta es una foto son dos fotos de Enrique Jardel, del incendio de la primavera del año pasado, y lo que sí vimos es que ya hay 30% de este incendio con severidad de alta, muy alta, lo cual sí es pues preocupante. Y bueno, ya por último, ¿qué recursos tenemos en México como para empezar a entender mejor el fuego? Hay bastante investigación, eso pues se puede consultar búsquedas normales en Google. Hay muchos equipos de investigación que ya están dedicados a entender el papel del fuego en los ecosistemas, desde manglares hasta desiertos, pasando obviamente por bosques y selvas, ¿no? Y tenemos como medios como desarrollado por colegas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que es un sistema que nos permite identificar más o menos cómo está el riesgo de incendios, peligro y riesgo de incendios en el país. Lo iba a poner en tiempo real, pero por alguna razón no sé si el servidor no estaba funcionando, no lo encontré por allí, pero sí que tenemos herramientas ya en tiempo real en línea que se podemos consultar para entender cómo está la situación de riesgo y peligro de incendio, empezando sobre todo en esta época, ¿no? Que es como ya cuando empiezan a haber incendios en todo el territorio. Y por otro lado tenemos este manual, está súper lindo, se los recomiendo, está muy claro, está hecho justo para la ciudadanía. Aquí abajo viene el hiperlink de donde lo pueden descargar. Es un trabajo muy bien hecho, ilustrado, accesible, para que quien quiera empezarse a documentar sobre ya el tema de justo de sobre prevención, pero como en este contexto de manejo del fuego, ¿no?
Y aquí lo que estamos viendo es algunas fotos de quemas prescritas en la Sierra de Manantlán, que es pues, muy cerca de la Sierra de Tapalpa. Aquí vemos algunos de los objetivos de quemas que se han llevado a cabo en esa reserva de la biosfera, ¿no? Y con eso termino. Así que, si hay preguntas. Muchísimas gracias, Lali, por esta presentación muy, muy interesante. Definitivamente muy necesaria como para introducción justamente al fuego. Incluso nosotros que estamos pues trabajando en esto, descubrimos justamente esta idea, digamos, de fuego bueno, fuego malo, que a veces uno se queda con esta idea de que todo es malo y definitivamente no es así. Y justo con esa idea estamos desarrollando un plan de manejo de fuego en la Sierra de Tapalpa. Este plan de manejo pues claramente está incluyendo todo esto que nos has mencionado, ¿no? De este diamante, de cómo se empieza a analizar, digamos, cómo están funcionando estos combustibles en la Sierra Tapalpa, cómo está funcionando el fuego, cuál es ese histórico de incidencias de incendios en la Sierra Tapalpa. Y la idea justamente es eso, como ayudar a la toma de decisiones para el paisaje en el que estamos trabajando. Entonces, muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Itrali. No sé, entonces pues podemos pasar a preguntas. Yo tenía una, pero vamos a ver si el público de pronto le doy primero el espacio al público para que hagan sus preguntas, por favor. Acá tenemos una de Mauricio Margules. En el tema de la prevención, ¿qué tan eficientes son las quemas controladas y las guardarrayas? Lo que yo he visto en Bosque La Primavera es que poco han funcionado. A ver si tenemos alguna otra pregunta o si no, pues empezamos directamente con esta. Sí, y pues la verdad es que no conozco siquiera si en la primavera realmente se han llevado a cabo quemas controladas. Me sorprende un poco, pues realmente es que va a depender muchísimo. Sí, me quedo un poco como conteniendo la respiración porque siempre quienes hacemos estudios de ecología siempre contestamos, es relativo, ¿no? Y no me gusta empezar con que es relativo, pero pues va a depender muchísimo del historial del sitio, ¿no? Si es un sitio en donde hay una acumulación enorme de combustibles, una quema controlada no va a ser la chamba, muy probablemente, ¿no? Porque justamente la idea de una quema controlada es que se reduzca la carga de combustibles sin el riesgo de que se te haga un incendio de alta severidad, o sea, un incendio donde, como vimos en la fotografía, la última fotografía, pues queden los palitos carbonizados y que muy probablemente va a ser bien difícil que se recupere la vegetación, ¿no? Porque ya hay procesos como desde se generan componentes que hacen como el suelo impermeable, hay pérdida del suelo, en fin, entonces es bien difícil recuperar los sitios afectados con alta severidad. Entonces, si tú tienes un sitio donde había una carga de combustibles enorme y haces una quema prescrita, es probable que tenga que ser como más bien parte de un proceso, ¿no? O que el tema de manejo de combustibles lleve más que solo la quema prescrita, ¿no? Que se retiren cosas, que se acumulen, que se hagan montones y esos montoncitos se prendan, o sea, hay como muchas prácticas y te digo, va a depender de la capa de combustibles. Y las guardarrayas, pues eso es más que ser, esos son un instrumento de prevención y desafortunadamente sí que las guardarrayas de repente se ven súper feas en el paisaje, ¿no? Y eso que a mí me ha tocado ver guardarrayas en California donde meten bulldozer. Aquí en México, por lo menos las guardarrayas son como se las hace gente y no se ven como estas cicatrices horribles en el paisaje, ¿no? Hay lugares del mundo donde las guardarrayas son una cosa terrible y que ciertamente causa daño y sí hay evaluaciones de los efectos
este tipo de medidas en el paisaje en corto y largo plazo. Pero pues sí, va a depender muchísimo del sitio y claro que sirve, ¿no? Bueno, depende de la guardarraya, ¿no? No vas a meter un bulldozer a un espacio de 50 hectáreas, pero sí que sirven como para detener el avance del fuego, sobre todo si es un incendio superficial. Si es un incendio que ya está brincando por copa, pues no te va a servir de tanto la guardarraya o va a depender de lo que mida, ¿no? De sus dimensiones. Entonces, o sea, la guardarrayas lo que haces es eliminas vegetación y eliminas combustibles en un espacio ¿Qué habrá físico. sido? ¿Perdón? ¿Alguien habló? Sí, Bueno, creo que se le fue un saltó el accidente. micrófono. Ya, muy bien. Bueno, entonces, sí funcionan las dos, pero pues va a depender de quién las hace, de cómo se hacen, va a depender mucho de digamos, la sensibilidad que haya en el sitio para hacerlas y de las condiciones ya, digamos, biofísicas del sitio en el que se llevaron a cabo, ¿no? Hay un ejemplo súper interesante en California. Hay un pequeñito experimento en Lake Tahoe, es desde la creación de un mecanismo financiero que permite llevar a cabo los trabajos de reducción de combustibles a través de manejo físico de los combustibles y también de quemas controladas. Y cuando estuvieron los incendios de este verano horribles en Lake Tahoe, allí no llegaron. Y el Servicio Forestal de Estados Unidos está empezando a ver cómo, digo, no es que lo estén empezando a ver, lo saben, pero cómo expandir este modelo de gestión que es un poco como un mecanismo público-privado en el que hay fondos no solo públicos, sino también de la gente para financiar las acciones en el territorio, ¿no? Entonces, sí que hay modelos que funcionan y que además incorporan como la dimensión financiera que pues es importante a la hora de hacer esta clase de intervenciones. Qué bueno, gracias, Citlali. Justo también, digamos, de pronto para este tipo de preguntas muy específicos del paisaje, podemos aprovechar la siguiente sesión en la que vamos a hablar justo de esas acciones que se están realizando, especialmente desde la CEMADET, y también incluso vamos a ver un poquito más en detalle ese análisis que se está realizando sobre el plan de manejo en el paisaje. Tenemos otra pregunta, dos preguntas de hecho. Una vez existió un incendio de Cristina de Ávila, perdón. Una vez existió un incendio, ¿existe algún proceso de recuperación en la que intervienen planes del gobierno? ¿Algo por el estilo o depende más de la ciudadanía? Sí que hay, digo otra vez, ¿no? Va a depender del sitio. Por poner ejemplos prácticos y reales, justamente en toda el área incendiada o afectada por los incendios del año pasado en Cumbres de Monterrey, están poniéndose de acuerdo entre la CONAFOR y Gobierno del Estado, sobre todo. La CONAFOR, la CONAMP, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, y el Gobierno del Estado para la realización de acciones para la recuperación. El tema es justo cómo se diseñan estas medidas de recuperación, ¿no? Y eso depende del tipo de incendio. Entonces tenemos que tener como toda esa serie de patitos alineados para que las propuestas de restauración pues tengan éxito. En muchos casos, realmente, si el incendio, digamos, está dentro de ese rango de variabilidad histórica, si la vegetación afectada tiene, digamos, esa necesidad, debe de quemarse. Si son incendios superficiales, de baja severidad, en ecosistemas donde pertenecen a esa clase de perturbaciones, muchas veces lo mejor es dejar en paz las cosas. Y eso lo podemos ver. Yo vivo aquí cerca, tengo un área protegida estatal, y es sorprendente ver la increíble respuesta del renuevo a los incendios. Los pinos les encanta el fuego. Los pinos, el tema es que las semillas de los pinos son semillas muy chiquitas que necesitan, no tienen muchos recursos, no son gorditas y no pueden estar allí como en la hojarasca esperando que llegar desde la parte donde caen hasta abajo a tocar el suelo mineral y germinar y luego volver a salir a través de las diferentes capas del suelo. No son semillas, las semillas de pino son piñones, son chiquitas, ustedes los han visto, son chiquitas, y entonces esas semillas necesitan entrar en contacto con suelo mineral para poder germinar. ¿Qué es lo que nos va a dar que haya suelo mineral en un sitio? En el caso de los bosques de pino encino en México, pues es un incendio superficial, ¿no? Que acabe con esa capa de combustibles finos, permite que la semilla
toque el suelo mineral y germine y empiece a, digamos, a regenerarse el bosque, ¿no? Y otra vez, si fue un incendio de baja severidad, pues generalmente, digamos, quedan lo que los forestales llaman árboles semilleros, árboles nodriza, fuentes de semilla que quedan cerca. Entonces llega la semilla al sitio, en un escenario ideal, ¿no? Llega la semilla al sitio, salen los arbolitos y vuelve a haber un incendio que se empieza a llevar a los árboles más débiles, así como que hace lo que también desde una forestala como yo diría, pues es como un aclareo, un preaclareo, a veces también podas, ¿no? De las ramas de abajo, todo eso hacen los incendios. Entonces, sí que hay casos en los que lo mejor que se puede hacer es circular para que no entre el ganado, si hay ganado en los sitios, o para que no entre la gente, si la gente, como el caso de este bosque, que es un parque muy visitado, para que la gente no pisotee las plantitas y pueda establecerse el renuevo y volverse a regenerar el bosque. Entonces, sí que hay procesos que lideran las autoridades en los que también cuando los incendios pues requieren intervenciones y demás, se financian, ¿no? Inclusive con recursos públicos. A veces solo se financia como la acumulación de material que quedó muerto, se hacen como capas a curvas de nivel para evitar la pérdida de suelos en un sitio, etcétera, ¿no? Pero en muchos casos, si el incendio fue un incendio bueno, lo mejor es pues que dejar el sitio que se recupere solito, ¿no? Y para esto pues es parte, sí que hay planes, ¿no? ¿Qué hacer en el caso de esto? Pues hacer esto, ¿no? Y esos planes se acuerdan entre los diferentes órdenes de gobierno que inciden en un sitio y claro las comunidades, ¿no? A veces se hacen plantaciones de enriquecimiento, si se pierden, si se piensa que, o si no se ve tan buena la recuperación de un sitio después de algún tiempo, para lo que se requiere monitoreo. O sea que sí tiene que haber un plan, ¿no? Y sí que hay estos planes. A veces los planes pueden ser perfectibles y en algunos casos los planes son buenos y se cumplen, ¿no? Y a ver, estoy leyendo la otra pregunta. ¿El fuego que se utiliza en la agricultura se consideraría bueno o malo? Uf, Esta eso es pregunta como buenísima. esa es una muy Mm, buena pregunta. eh, Pues otra vez, ¿no? Va a depender mucho de los efectos de ese fuego. Generalmente lo que vemos en México es que se escapan las quemas agrícolas. Y si se escapa una quema agrícola y no hay gente que esté, digamos, cuidando el bosque, entonces, pues el fuego puede irse a un sitio que tenga mucho combustible o brincarse a un sitio donde hay vegetación que no se debe de quemar. Entonces, pues el fuego no es tan bueno. Otra vez, ahí voy como ecóloga a decir que todo es relativo, ¿no? Pero pues sí va a depender de qué tanto se quema, cómo se quema y qué es lo que se quema, ¿no? Si tienes por aquí donde vivo, muy cerca hay una reserva de mariposa monarca en el área protegida de Valle de Bravo, y los abetos, los oyameles, los pinabetes, esos árboles realmente no les gusta quemarse, es hábitat de mariposa monarca, y hay parcelas, ¿no? Cerca en los vallecitos intermontanos que hay acá en esta parte del país, y pues eso sí que no queremos que se queme, ¿no? Y el origen puede ser una quema agrícola, entonces pues ahí voy otra vez a decir que todo es relativo. Sí, muy pertinente esta pregunta. Justo una de las próximas etapas que tenemos es establecer estas quemas prescritas con los sistemas productivos, justamente para asegurarse de que esas quemas pues estén bien hechas en Sí. buen momento. Y hay una NOM en México, inclusive, ¿no? Es una NOM que también hay un grupo de trabajo que le está revisando, un grupo de trabajo gubernamental que recibe apoyo de un grupo de gente dedicada al estudio de la ecología de los incendios. Entonces sí hay instrumentos, sí hay normatividad en México que nos ayuda a reducir la posibilidad de que ese incendio, esa quema agrícola sea mala, ¿no? Para el bosque. Uy. Perdón, no sé si me escucharon. No. Hola Jaime, tienes la mano levantada para hacer una pregunta, supongo. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Gracias, Lali, por la plática, muy interesante. Yo quería preguntarte un par de cosas y creo que esta última discusión va encaminada a eso, ¿no? Si bien, como dices, es fundamental tener un manejo al interior del bosque, en muchos lugares en México pues, los incendios vienen de afuera,
¿no? No es necesariamente que el dueño del bosque vaya y le prenda, ¿no? Sino muchas veces son prácticas agrícolas en los límites o en el interior, y a veces maldad, ¿no? Que lo hemos visto en la primavera también. ¿Qué otras recomendaciones podrías tú dar o qué buenas prácticas has visto para eso precisamente, ¿no? Esto que menciona Gustavo, que se planea hacer en Tapalpa, pues es una de ellas, ¿no? Es decir, bueno, coordinémonos con el sector agrícola y pecuario alrededor para utilizar los instrumentos legales que existen, ¿no? Pero qué otras cosas has visto que funcionan o se te ocurre que podrían funcionar? Pensando otra vez que así como la deforestación en México, muchas veces la causa no está dentro del bosque, sino afuera. Sí, pues yo creo que iniciativas como la que está liderando Rainforest Alliance, en este caso, la generación de programas de manejo de fuego, de planes de manejo de fuego, de estrategias regionales que integren, por un lado, como la parte más de conocimiento técnico, pero por otro lado también el tema de prácticas, ¿no? En México sí que es un tema justo todavía en sitios donde se practica la agricultura que utiliza el fuego para la limpieza de los terrenos, pues sí que no puedes llegar y prohibir, ¿no? Y es uno de los temas que contempla, por eso hay una norma, ¿no? Más que un tema prohibitivo y un tema de limitar, digamos, una práctica ancestral, pues sí es el regularla y el entender justo el mapeo, ¿no? El tener un mapa, realmente un mapa en físico del paisaje que estás tratando de gestionar. Se ha hablado en México como del tema de reducir el uso de fuego como una práctica de manejo agrícola, pero pues eso todavía no funciona como a nivel de comunidades en las que el fuego está, el uso del fuego es una práctica muy arraigada, ¿no? Entonces, más que limitar, yo creo que es planificar, justamente poner a dar difusión a la NOM y también enterar a las autoridades, ¿no? De que existe la NOM. Aquí me ha tocado, mis vecinos tienen una parcela y querían quemar y se les echaron encima a todas las autoridades y les dijeron que no podían quemar y entonces vinieron conmigo y fue así como, a ver, sí se puede, hay una norma, chicos, léanse, ¿sabes? Es un poco como entender y también creo que desde el lado de la ciencia, desde el lado de la gente que estudia los incendios, hace falta una comunicación más hacia las autoridades. Las autoridades locales muchas veces no saben, todavía persiste mucho como esta visión de supresión, ¿no? En lo local. Muchas veces en el ámbito federal, por ejemplo, en la CONAFOR ya se habla más de manejo de fuego y de estrategias de manejo de fuego, pero quienes hacen realmente el manejo todavía entienden que es supresión, ¿sabes? No lo ven como este prisma mucho más complejo que el proceso lineal de supresión. Entonces falta educar, falta dar difusión a los instrumentos normativos y falta generar instrumentos de planificación en el paisaje con mapas, tal cual. Esto sí, o sea, análisis de riesgo, ¿no? Esto sí tiene como muchísimos combustibles, entonces allí vamos a empezar a actuar, vamos a empezar a tratar de reducir. ¿Qué podemos hacer para reducir esas cargas de combustible? Esto, bueno, vamos a dejar que se vaya la lumbre y más bien vamos a estar como en vigilancia atenta, ¿no? De un incendio para utilizar un incendio que pueda verse como expandido de una zona agrícola hacia un bosque. No lo apagamos, vamos a ver cómo se comporta, vamos a estar como en el monitoreo del incendio y ya veremos qué decisiones vamos tomando, ¿no? Esto es una práctica, se llama manejo de fuego en la interfaz, manejo de fuego silvestre, y es una práctica que sí que están empezando a implementar colegas en algunas partes de México, no más hacia el norte.
dejar que se vaya la lumbre y nomás la estás vigilando, que no se te vaya a brincar, que no se te vaya a hacer un incendio de copa, que no se te vaya a ir a un hábitat que no quieres que se queme, etcétera. Pero sí se puede hacer, y todo esto pues se integra en un plan de manejo de fuego, desde la parte de extensión, la parte de comunicación, la parte de formación de capacidades, de formación de brigadas y todo eso, ¿no? Todo eso te lo da un plan de manejo de fuego. Muy bien, muchas gracias, Citlali. No sé si tenemos más preguntas del público. Creo que no veo con nadie con la mano levantada. Ah, sí, aquí tenemos a Santiago con la mano levantada. Ahí voy de preguntón. No, muchas gracias. Oye, Citlali, a mí digo, esta idea, y justo, ahorita que nos platicabas, por ejemplo, de lo que sucedió en Cumbres de Monterrey y de cómo hay esta percepción, pues, de los 70 millones de expertos en ecología del fuego ahora en las zonas urbanas, cada vez, ¿no? Que hay un incendio, pues todo el mundo opina, todo el mundo, digamos, se vuelve un tema de interés público muy fuerte y todo el mundo se alarma, ¿no? No necesariamente, o sea, todo el mundo quiere opinar, se forman brigadas ciudadanas que quieren empezar a entrar a combatir, es decir, eh, hay como una percepción, ¿no? De mucha empatía con los bosques cuando los incendios suceden, pero el resto del año pareciera que no pasa. Y lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, es que en algunos sitios, y seguramente tú lo estarás viendo ahí en el Estado de México, y nosotros, por ejemplo, acá en Jalisco, es que hay una ocupación cada vez más fuerte del espacio urbano en los espacios forestales. Entonces, digamos, zonas que eran completamente de vocación silvícola, ahora están teniendo otros usos que no tienen que ver con el aprovechamiento, ¿no? Que tienen que ver más con la recreación o con el establecimiento de infraestructura habitacional. Y bueno, esto cambia completamente la dinámica en la que se maneja el espacio. Esta relación, digamos, del espacio, esta interfaz urbano, forestal, digamos, pues en México parece ser muy reciente, ¿no? Bueno, no sé si tú ves por ahí, digamos, una línea para ir avanzando en ese tema. Digamos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues sí hemos visto que muchas de las zonas habitacionales se han establecido en zonas que por años han tenido incendios, ¿no? La gente tiene un acercamiento o es más consciente de estos fenómenos, o parece ser más consciente de estos fenómenos porque es más cercana. Bueno, en el caso de México siempre se había asociado como a algo rural, ¿no? Algo ajeno, algo con lo que no vivíamos, y ahora que empezamos a involucrarnos en esto, pues pareciera que ya es un tema que nos preocupa y en el cual nos queremos involucrar. ¿Qué crees que hace falta o que sería bueno para, digamos, romper con esta barrera o esta idea de que pues solamente nos involucremos con el bosque cuando hay un incendio, sino a lo mejor valdría la pena hacer un proceso más de sensibilización o no sé, ¿no? Me gustaría escucharte qué piensas al respecto. Sí, no, pues imagínate, yo vivo aquí en Valle de Bravo, bueno, en las montañas, unos cerritos me separan de la laguna, pero pues sí, aquí en términos reales, como los efectos de la pandemia han sido impresionantes, justo me imagino que está pasando lo mismo allá para Tapalpa y toda esa parte de las sierras del sur de Jalisco. Sí, ¿no? Que hay como de repente el redescubrimiento del campo y la revalorización de los espacios silvestres, forestales, para como el bienestar, ¿no? Nos dimos cuenta que era mucho mejor estar en tu casita en la montaña o en tu comunidad en la montaña que estar en tu edificio multihabitacional con 5,000 de tus mejores amigos divididos en 10 torres en un radio de 500 metros de donde vives tú, ¿verdad? Entonces, sí que la pandemia nos ha como traído, nos empujó a
a vivir, a descubrir, ¿no? A mucha gente urbanita nos llevó a decir, órale, el bosque, no, pues está bien. Y entonces, ¿qué es bueno para el bosque? Pues para el bosque es bueno el agua y es bueno que haya regeneración y que haya renuevo, y los incendios son malos, ¿no? Porque además tenemos como el abandono, la consecuencia como del abandono de esa parte de la educación ambiental ya en varias generaciones. Entonces no conocemos, no sabemos, hemos perdido el contacto. Mucha gente justo que tenía como familias que venían de los pueblos, venían del campo, antes era así como la carrilla, uy, eres de pueblo, no, ¿sabes? Y entonces de repente es, órale, sí soy de pueblo y mi familia es de ese pueblo, pero ya no sé qué es ser de pueblo, ya no tengo como, yo soy me convertí, o nos hemos convertido como en un país mucho más urbano que rural, y con la pandemia estamos de repente volviendo a ver los espacios rurales, pero desde otra perspectiva, quizás no tanto desde lo productivo, pero sí desde lo recreativo, desde la parte así básica de bienestar, ¿no? Entonces, pues yo sí, justo con lo de Cumbres de Monterrey, me hablaron para preguntarme que sí, qué se podía hacer, no sé qué. Y la verdad es que yo, pues sí, me pongo en la cachucha de científica y digo, a ver, chicos, lo primero que hay que hacer es un análisis de la severidad. Vamos a mapear la severidad, vamos a ver, pero toda esta como lógica, esta secuencia de cómo pensamos desde la parte de la interpretación científica de las cosas, no la transmitimos bien a la ciudadanía. Es mucho más fácil dividir el mundo en ceros y unos que en todo lo que hay entre 0 y 1, que es un infinito de números, ¿no? Entonces, no hemos hecho una buena labor al respecto. Entonces, la presión otra vez hacia de la ciudadanía. Yo aquí en mis grupos de vecinos, bueno, yo parezco la loca de los incendios porque siempre les digo, a ver, primero vamos a entender, y todo el mundo, no queremos entender, queremos acción, queremos que las autoridades respondan, pero pues sí, para poder exigir una respuesta de las autoridades sí que tenemos que comprometernos a entender. Y tampoco te creas que en otros países se entiende muy bien cuál es el papel de los incendios en el bosque. En Estados Unidos tienen el legado súper, ya de cuántos años del osito fumarola, del osito Smokey, ¿no? Que ya el otro día estaba oyendo unos anuncios de radio, ya el osito Smokey ya no solo dice hay que evitar los incendios forestales, ya dicen un montón de cosas más, pero son mensajes muy sutiles que son mucho más difíciles de entenderse de parte de la ciudadanía, y pues la autoridad lo que quiere dar es una respuesta porque tienen presión, ¿no? Entonces yo sí siento que nos toca informarnos como ciudadanía, ¿no? Si voy a opinar al respecto de algo, pues voy a documentarme. Y de esto es como respecto a muchas otras cosas. A lo mejor no te estoy dando una respuesta muy concreta, pero hace falta muchísima información, hace falta muchísima educación, y sí que nos hace falta, yo sí creo que la gente que está regresando o está descubriendo estos espacios rurales, pues sí le hace falta entender cómo funcionan esos espacios rurales, ¿no? Y no solo desde la perspectiva de incendios, desde la perspectiva de producción rural, desde la perspectiva de cómo afecto yo el paisaje en el que me estoy insertando, ¿no? Entonces, nos hace falta mucha conciencia, nos hace falta mucho el entender esto. Yo espero que en unos 5 o 10 años, esta gente que está migrando de regreso a los espacios rurales, por lo menos parcialmente, sí que se involucre mejor y que los entienda mejor, que entienda los problemas que hay vinculados a la producción de alimentos en México, que no son que son bien grandes, a la producción forestal, ¿no? También aquí toman fotos de los camiones madereros y los ponen en los grupos de vecinos con indignación. Están acabando con el bosque. Y el camión maderero trae un letrerote que dice manejo forestal sustentable, permiso, no sé qué. O sea, toda la documentación, por lo menos de entrada, se ve que están, que lo más probable es que pertenezca a eso, a un manejo forestal adecuado. Entonces, pues nos tenemos que conectar más como con eso si vamos a opinar, creo yo. Perdón, fue una respuesta muy, muy chorera. Muy bien, muchas gracias, Itlali. Creo que no tenemos más preguntas y de hecho nos estamos un poco pasando el tiempo que te había prometido, lo siento mucho.
Yo creo que podemos dar por terminada la sesión de hoy, no sin antes recordarles que de hoy en 8 días tenemos la segunda parte de estos temas de gestión de fuego, más específico hacia la Sierra de Tapalpa. Esta fue una excelentísima introducción. Ya con que nos vayamos con que el mensaje de que hay fuego bueno y malo, creo que ese es un gran avance. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Gracias, Citlali. Muchas gracias, Citlali, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Adiós. Saludos.